Es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Buenos días, país. Buenos días, ecuatorianos. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de las ondas del 680 en el día del sistema de emisoras Atalaya. Gracias por sintonizarnos. 6:31. Este Sin Amarre que se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 en la mañana. Hoy día es el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying. 2 de mayo. Un niño dice, un día para reflexionar sobre lo que hacemos todos los días. Vamos al saludo primero del director, exactamente el sociólogo Stalin Poveda. Stalin, muy buenos días. ¿Me escuchó? ¿Está bien, no? Allá, falta el micrófono. No se le escucha, no se le escucha bien. No, no se le escucha a Stalin. Tiene problemas con el micrófono, ¿no? Sí, Pachequito me indica que tiene problemas con el micrófono, Stalin. Escúcheme, Stalin. Se escucha difuso su... No se le escucha bien. Tiene que acomodar el micrófono. Stalin, por favor. Parece que no me escucha tampoco Stalin. Sería una llamadita, chiquito, no sé. Comprendido. Stalin, si me escucha, no se le escucha bien. Tiene problemas con el micrófono. Aló. Ahí sí, ahí sí. A ver. No, volvió a lo mismo. Volvió a lo mismo. Algo Escucha, está. A ver. Astolfo, Ok, ahí, ahí la estoy escuchando. A ver, dígame. ahora sí, vamos, adelante, Ahora buenos sí. días. Buenos Dele. días, buenos días. Sí, tenía problemas usted. Vamos al saludo primero antes de dar todo lo que ha pasado exactamente, don Stalin Poveda. Buenos días, bienvenido. Saludos cordiales ecuatorianos. Hoy, el día de hoy, martes 2 de mayo, iniciamos esta semana laboral. Ayer fue 1 de mayo en homenaje al trabajador, Claro. en el caso de nuestro país, al trabajador ecuatoriano. Revisemos los titulares de las planas de los medios impresos y también digitales. Ok. Buenos días a usted, mi querido Astolfo, y también a nuestro compañero Carlito Pacheco en los controles. Muy bien, gracias. Buenos días también. ¿Se Bien, me el escucha universo bien? dice. ¿Se Sí, escucha bien? sí, ahora sí, claro, ahora sí. Y igualita la voz, no la ha cambiado, no hay problema. Bueno, Seguridad y empleo. Dice el universo, recinto Casas Viejas, corriente del río Aneta, arrasó una tubería y dejó la carretera cortada en dos partes. Denuncias contra el interpelante de Guillermo Lazo. Busca yo al lecho del río Blanco. Esto es que es terrible, ¿ah? Que este señor de Reina del Camino no haya sabido que ese puente colapsó hace semanas. Y le dio, yo creo que este señor debe de estar preso. Yo creo que eso es que solo escuchan bachata y tal, no escuchan las noticias. Por eso está el sistema de emisoras Atalaya, escúchelo temprano. Bien, por otro lado, corre plazo para que GAF rinda cuentas. El metro de Quito arranca su operación. MLE tiene un pésimo arranque. Dios mío santo, mejor no hablo de eso. Expreso dice, de bandas no solo laborales. Viteri y Guardera se van sin cumplir obras que ofrecieron. La hora dice, el contrabando y la falsificación crecen sin un control firme. Esto habla de las medicinas, ¿ah? Es terrible. Dice don señor Ron, César Ron, siempre hay la posibilidad de que la sociedad civil cierre la asamblea. Y eso lo van a entrevistar a usted a las 7 de la mañana. Lo va a tener a él. Don Juan Piragua, dice el extra, les falló la santería. Por otro lado, el mercurio, Pachacuti se fractura. Los trabajadores piden se garantice solidez del IES por un puesto en educación inicial. La hora de Loja, estragos del invierno en Puyango y Zapotillo.
En Tungurahua, la hora de Tungurahua, centros de rehabilitación funcionan ilegalmente. Saludos a Machala. La opinión dice, en Machala, trabajadores marchan por sus derechos. La hora de los ríos, Quevedo se encuentra otra vez en emergencia sanitaria. La página de Cotel dice, Día del Trabajo de conmemoración y protesta. Feriado no dinamizó por completo al turismo. El diario Manavita, trabajadores exigen seguridad. En el rodeo eligen al presidente de los vagos. Vea usted, hay presidente de los vagos, van a elegir también en Puerto Viejo. El Metro dice, el gobierno intensifica la lucha contra el crimen en Ecuador, atemorizado. La crónica de Loja, alcaldes preparan maletas para dejar ayuntamientos. Sí sabe que ya tengo yo el nombre del señor Calo, Peter Calo, ya. Déjeme un ratito buscarlo. Eso es rápido. El del señor Peter Calo no se ha llamado Peter Calo, ¿ya? Tiene otro nombre. Dice, ¿quién es Peter Calo? Ni siquiera se llama Peter. Su nombre es Diego Fernández Calo Caizalitín. Y se cambió el nombre para ganar una curula en Cotopaxi, de Ripley. Peter es un nombre típico del imperio al que tanto aborrece Pachacuti. Don Estadio Poveda, lo escucho. Bienvenido. Gracias, Astolfo. El turismo ha sido secuestrado por el crimen organizado, por la delincuencia. Y es evidente que los ciudadanos estamos atemorizados. Ya no nos movilizamos como en aquellos momentos de tranquilidad y de paz que vivía nuestro país hace mucho tiempo. Hoy pensamos dos veces para salir al comisariato o al mercado a comprar a realizar las compras, mucho más cuando pensamos desplazarnos fuera de la ciudad. Realmente es una situación invivible. El fin de semana se daban noticias de que habían llegado parte de las compras de armamentos que se le hicieron a Israel más o menos hace aproximadamente un año o 6 meses. ¿Cuánto tiempo ha demorado para llegar parte de esta compra de armas? Póngase usted a contabilizar ecuatorianos y Astolfo. ¿Cuántas personas han muerto durante un año, 6, 8 meses que ha demorado llegar una parte de la compra que por $9 millones se hiciera a Israel? Estos son los convenios que reclamábamos, que cuál fue el resultado de la visita que hizo en su oportunidad el presidente Guillermo Lasso. Pero así como se anuncia, cosa que yo no estoy de acuerdo, se anuncian todas las armas, marcas y calibres de las armas que están llegando o que se han adquirido. Se anuncia la tecnología que se ha adquirido, drones. Se anuncia la capacitación de los policías y militares para utilizar estas nuevas armas. Hay drones, hay fusiles, equipo de comunicación, hay robots antiexplosivos, indumentaria antiexplosiva. Pero mientras esto ocurre a nivel de la estructura del Estado para dar seguridad, la delincuencia está mucho más adelantada. El crimen organizado está mucho más adelantado. Tienen drones de una capacidad impresionante para hacer monitoreo de la carga de la droga, para hacer inteligencia. Tienen fusiles de asalto. Pero mientras aquí demoramos un año, 8 meses para que lleguen los fusiles, el crimen organizado y el narcotráfico tiene fábricas de armas
es impresionante, que duran para 3 usos y que luego se descartan. Imagínense usted, tienen escáner, tienen impresora 3D, 4D, 5D, donde fabrican las armas. Entonces ellos disponen del armamento que fabrican y del que entra por la frontera. Y esa frontera no tiene resguardos. Sin embargo, todo esto que nos parece positivo, la aprobación de la Ley de Seguridad a nivel de la Asamblea Nacional, la facultad que ahora se le da a las Fuerzas Armadas para que intervengan, coordinación con la policía, las declaraciones públicas de usar el arma contra el delincuente. Bueno, todo eso son anuncios, porque en medio de la vigencia de la ley y de los anuncios, el fin de semana, señores, hubieron 16 muertos en la zona 8, sin contar los que no se reportan, los que los matan y los dejan escondidos o los entierran. Ahora ni siquiera los entierran, los dejan tirados en un saco y listo. Después pasan 2 semanas, 3 semanas y se encuentran aquellas personas que han sido asesinadas. Es una situación muy delicada. Pero junto a esto, siguen saliendo en libertad los cabecillas de las bandas delincuenciales que hoy han sido catalogadas y se los ha tipificado como terroristas a las bandas de narcotráfico. Fito, Rasquiña, que ya murió, todos los alias, todos están con sus abogados pidiendo la libertad. Ya mismo saben. Y a nivel de la estructura de la justicia se administra justicia a favor del delincuente. Eso es lo que vemos con el abuso permanente de las medidas constitucionales que se abusan por parte de los abogados jurisdiccionales, medidas jurisdiccionales, y que se les da paso. Estamos esperando una resolución de la Corte Constitucional para una regularización, para un control del uso de esta herramienta que hoy por hoy la han tomado y la han captado el crimen organizado. Porque cuando un hombre o un ciudadano común hace uso de esta herramienta constitucional, de un recurso jurisdiccional o constitucional, evidentemente no se la cede. Pero el delincuente inmediatamente, porque en medio de eso hay mucho dinero. ¿Qué importa que se sancione a un juez 3 meses sin sueldo? Yo creo que eso es una medida que para ese juez, que no sabemos cuánto cobró por dar esa medida cautelar, es un estímulo para que siga delinquiendo el juez. Hay que tomar medidas radicales. Tienen que abrir un expediente administrativo y sacarlo, sancionarlo. Pero más que sacarlo, enjuiciarlo y meterlo preso también, para que vaya junto con los delincuentes. Evidentemente, pues saldrá en libertad, igual que los delincuentes, más temprano que tarde. Otro de los temas que no se está dando interés en toda esta lucha contra la delincuencia y el crimen organizado
es atacar a la columna vertebral del negocio, que es atacar el dinero del narcotráfico. ¿Dónde va ese dinero? El Ecuador se ha convertido en una lavandería del dinero del narcotráfico, del crimen organizado. Pero no tenemos ninguna investigación. Están haciendo una investigación de Fito respecto al lavado del dinero. Todavía no hay resultado porque es una investigación que está en marcha. Pero que efectivamente el país es una lavandería. Se compra, se venden, se negocian, se intercambian, se depositan, se transfieren a través de testaferro todo el dinero que produce el narcotráfico. Hay que atacar a ese componente fundamental del negocio del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Y ahí tenemos organismos de control, como la UAFE, que todavía no nos habla de cuánto dinero se puede inmovilizar, incautar, igual que la droga, que se encuentra en el sistema financiero del país, o que a través del testaferrismo se han convertido en bienes, viviendas, empresas, negocios muy bien administrados, porque saben administrar el dinero que mal habido por los testaferros, quienes están dueños o son dueños de estos negocios. Esta semana empezará entonces a aplicarse las medidas que se ha tomado a nivel de leyes, a nivel de disposición táctica por parte del Estado, los militares, de la policía. Y he escuchado declaraciones de coroneles muy fuertes, o sea, muy decididas, decisorias, en lo que uno podría pensar que es una esperanza de retomar el control y otorgarle la seguridad y la paz a los ciudadanos. Las armas hay que usarlas, así han dicho, así han declarado públicamente. Bueno, los criminales no necesitan ninguna ley, ni que alguien les diga, usen la arma. Ellos las usan indiscriminadamente y matan a la gente. Queremos ver resultados. Saben que esa gente está Y esos involucrada en estos actos delictivos. Y esos resultados son muy importantes. Parece que estaba escuchando un video, Astolfo, justamente sobre lo que del estamos general. hablando. No sé si lo puede poner. Sí, déjeme ponerlo un ratito. Sí. Escuche. Como debe proceder. Y si es necesario a estos delincuentes, lamentablemente tendremos que eliminarlos. El llamado de las fuerzas del orden, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a los vecinos, que saben que esa gente está involucrada en estos actos delictivos y quizás catalogados como terrorismo, que depongan las armas. Las fuerzas del orden tenemos que cumplir nuestra delicada tarea y lo haremos con todo el profesionalismo. Esperamos que las otras instituciones del Estado se unan en esta cruzada. Es responsabilidad de todos. El gobierno. Ahí está, entonces, está viendo. Ahí está esta palabra de tener. Sí, está claro, está clarísimo, Stalin. Sí, yo creo que este es el momento en donde ya tenemos que enviarle un mensaje claro y preciso al crimen organizado. Esta guerra no la va a ganar el crimen del narcotráfico. Esta guerra la va a ganar el Estado, tomando decisiones como la que se están tomando. El monopolio de las armas no se la podemos ceder
al narcotráfico ni a la delincuencia. Ese monopolio es la que nos garantiza el derecho de paz y de seguridad a los cuales los ciudadanos reclamamos y exigimos para sentir que ese derecho realmente es parte de nuestra convivencia social. Pero Stalin, disculpe que le interrumpa, pero las palabras que dijeron exactamente, las recomendaciones que dieron los dos generales, tanto Bravo como el general Moncayo, en la cual daban su nota, ¿tiene que todavía aceptarlo el presidente, ponerle un visto bueno o ya eso ya entró en ley? Dígame usted. Se supone que eso estaba reglamentado y ya hay el reglamento ¿Ya? del uso directo del arma, porque cuando ya han catalogado al crimen organizado como bandas terroristas, ese estatus de terrorismo le da a las Fuerzas Armadas otro accionar y otra toma de decisiones y otra forma de usar todo el aparato armado en contra del terrorismo. Ya. Así que las cosas, esa advertencia muy interesante que hace el general, el coronel, no me dio el nombre. Sí, generales, ya lo busco. General, es muy importante, le advierte a los padres, a los hijos, a la gente. Bueno, tienen que denunciar, tienen que ser parte de esta lucha. Y debe haber mecanismos. Hay un teléfono donde toda la gente en el barrio conoce. Toda la gente sabe cuáles son las formas de vida medias misteriosas, aisladas, escondidas, clandestinas que tiene la gente. Bueno, y cuidar a sus generaciones, los padres, familia, a sus hijos. Evitar que se encuentren involucrados en temas de pandilla. Porque mire lo que pasa. La delincuencia común se convirtió a través de las pandillas en los operadores del crimen organizado. Y el crimen organizado, que son las pandillas, ¿cierto?, se puso al servicio del narcotráfico. Es una secuencia, una trilogía. Hay que atacar toda esa estructura. Por eso me parece importante el llamamiento a los padres que observen en qué circunstancias sus hijos, familiares, todos, están viviendo y están relacionándose. Porque como decía este coronel... Es general, perdón, Stalin, es el general Le Boyer. El general Le Boyer, como decía el general Le Boyer. Esta es una cruzada por la vida y por la seguridad, la paz. Y todos tenemos que estar alerta, porque después, si no estamos alerta, vamos a lamentar cuando se le ha advertido, se le dijo. Cuando cae alguien que verdaderamente podría ser inocente o no se sabía si era inocente. Bueno, vienen los reclamos, viene la censura, pero bueno, para eso están también padres que tienen que verificar cuáles son las andanzas o la forma o la convivencia de sus familiares, sus hijos, frente a esta situación, porque está contaminado todos los niveles de expresión de la sociedad. No solamente los barrios, la zona 8, en los más altos niveles de la estructura social se dan los crímenes, los secuestros, ajustes de cuentas. A ese nivel están los intelectuales de las bandas, de los narcotraficantes, abogados. Bueno, todo eso, señores, hay que desarticular. Es una tarea muy difícil, dura, pero no imposible, porque se trata de darle protección a la vida de la gente. Vamos con nuestros anunciantes, mi querido Astolfo. Sí, un ratito. Vamos al corte. El general es el general Alexander Le Boyer. El
Dicen, según las personas que están aquí, en el tiempo del CENEPA estuvo también cuando tenía menos grado que el de ahora. Así que es un hombre fuerte también, ¿ah? Y es un hombre de boina roja, y eso de boina roja son celos. Ellos no Así están es. viendo nada. A cuidarse, exactamente. Bien, nosotros nos vamos al corte para nosotros ya tener nuestro invitado de hoy y conversar con él exactamente, don Stalin Poveda. ¿Cómo Este es no? el sistema de emisoras Atalaya 680M sin amarres. Ya volvemos, no cambie el dial. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Si la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en 3 realizan la revisión en abril. ATM, trabaja por ti. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El sistema de emisoras Atalaya, la radio más copera del Ecuador, los invita a seguir por los 680M de su dial a los equipos guayaquileños en sus torneos internacionales. Este miércoles 3 de mayo, 19 horas 7 de la noche, Copa Sudamericana, fecha 3, Grupo B, en Asunción del Paraguay, Estadio Defensores del Chaco, Guaraní recibe al Club de Sport Emelec. Y por la Copa Libertadores de América, fecha 3, Grupo C, 19:30, 7:30 de la noche, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, Barcelona juega ante el Palmeiras de Brasil. Este miércoles 3 de mayo, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores las vivimos aquí en Atalaya, una potencia en radio. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Bien, siendo las 7 de la mañana exactamente en el sistema de emisoras Atalaya 680M, tenemos nuestro invitado de hoy en Sin Amarres, es don César Ron, ex asambleísta. Usted tiene la palabra, Stalin, adelante. Muchas gracias, le damos la bienvenida a César Ron. Espero que usted esté bien, César, gusto en saludarlo, escucharlo y verlo. No lo veía hace algún tiempo. ¿Cómo está usted, César? Gracias, Stalin. Buenos días. Un gusto enorme estar aquí en este programa de Atalaya a nivel nacional esta mañana. Un abrazo a los radioescuchas. Queremos abordar la crisis política de seguridad que vive el país y abordarla desde la visión, desde su experiencia, dentro de lo que hoy significa y está ejecutando la Asamblea Nacional relativa al juicio político al presidente Guillermo Lasso. Dice que ese juicio nació y al mismo tiempo tenía la muerte de función, que no puede estar caído porque nunca estuvo de pie ese juicio. Y hoy, con el desarrollo del mismo, los ecuatorianos se han dado cuenta de las incongruencias e inconsistencias que se han planteado a nivel del juicio político
contra el presidente Guillermo Lasso. Desde su visión, ¿qué lectura tiene usted de este proceso? ¿Qué juegos de intereses están detrás de este juicio político? ¿Y cuál es la afectación a la institucionalidad y a la vida democrática de nuestro país? Buenos días y bienvenidos. Gracias, Stalin. Sin duda, la Asamblea Nacional tiene como objetivo tumbar al gobierno. Y eso lo ha venido demostrando a lo largo de estos 2 años. Ya intentó hace unos 8 meses, intentó la Asamblea Nacional destituir al presidente de la República. No lo pudo hacer. Ahora, pues, dentro de otro causal que el juicio político, van por la misma línea. Pensaron los asambleístas y hicieron creer a la ciudadanía que ese malhadado informe de la comisión ocasional, que tuvo 104 votos, era pues ya la primera señal de que se había conseguido los votos para destituir al presidente de la República. Tremenda equivocación, porque la Corte Constitucional, que es la que califica y da paso y habilita el juicio político al presidente de la República, establece entre los causales uno solo: presunto peculado, por el caso Flopeca. Y es vergonzoso, Stalin, escúcheme bien, ecuatoriano, es vergonzoso ver, porque lo hemos visto todos en la televisión, todo el proceso de pruebas de la Comisión de Fiscalización, que resulta pues que los 4 acusadores del presidente de la República no pueden armar y constituir una prueba. Y entonces el juicio se ha venido cayendo y desplomándose, producto de una asamblea y unos asambleístas que no han tenido la capacidad de demostrar la prueba. Y entonces resulta pues que este juicio no tiene prueba. Y no se trata, pues como muchos dicen, es que es un juicio político, este no es un juicio ordinario, esto no es un juicio en la justicia ordinaria donde el abogado tiene que presentar las pruebas. Y que no hay que demostrar el peculado. Así es. Esta es la gran diferencia. Sí, es verdad que hay una gran diferencia porque es político, pero el juicio político tiene que tener sustento y tiene que tener pruebas. Esa prueba que ha calificado la Corte Constitucional de presunto peculado tiene que demostrarse. Y hasta ahora los acusadores del juicio político al presidente de la República no han podido estructurar la prueba. Es una vergüenza que la Asamblea Nacional le meta al país en una situación de convulsión, porque a eso nos ha llevado, de incertidumbre, una incertidumbre donde los ecuatorianos no sabemos qué va a pasar. Y la gente no trabaja, la gente no invierte, el país no avanza, el país se para, la banca no presta plata, no se genera empleo, que es lo que se necesita generar para que el país se recomponga. En el camino, pues la delincuencia quería seguir haciendo de las suyas, y ahí el gobierno ha tomado importantes decisiones a través del Consejo de Seguridad del Estado para la intervención de Fuerzas Armadas en las calles contra la delincuencia, al declarar a todos estos grupos narcotraficantes y delincuencia organizada terroristas. Entonces ahora sí los van a atender como se tiene que atender a estos grupos, no con una intervención directa de Fuerzas Armadas. Así es que esas son las cosas, Stalin. Veo que en la Asamblea Nacional ya se empiezan a pelear sirios y troyanos, los compadres se empiezan a pelear, ya se empiezan a desgranar, ya otros empiezan a ir de los partidos políticos, y resulta pues que en los corrillos de la Asamblea Nacional el día de hoy se conoce que no hay los votos para la destitución del presidente de la República en este malhadado juicio político, porque no hay las pruebas que se tienen que presentar. Ok, dígame una cosa, César, ¿qué incidencia tiene la elección de las dignidades dentro de la Asamblea Nacional respecto a la votación del juicio político? Bueno, son dos cosas diferentes. El juicio político coincide en las fechas, ¿no? 12, 14 de mayo, 15, coinciden las fechas. Creo que la comisión de, si no me equivoco, creo que el 12 se vence la fecha, que la comisión de fiscalización tiene que presentar el informe de la comisión, si recomienda o no el juicio político al presidente de la Asamblea Nacional, al pleno de la Asamblea Nacional. Y entonces habrá que ver pues si el actual presidente convoca al pleno, porque ahí hay otros días, unos plazos que se tienen que cumplir para tratar este tema. Pero en el camino le escoge la elección de nuevas autoridades.
Entonces resulta que la Asamblea va necesariamente que interrumpir 1 o 2 días hasta elegir nuevas autoridades. Tienen que elegir nuevo presidente de la Asamblea, que tiene que estar en funciones el día 14. El día 14 de mayo tiene que elegirse el nuevo presidente de la Asamblea, 2 vicepresidentes, tiene que elegirse un nuevo CAL y tiene que elegirse y estructurarse todas las comisiones legislativas permanentes, nuevos presidentes de comisiones legislativas permanentes y estructurar las comisiones entre los legisladores. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, me atrevo a decir que entre el 12 y el 14 de mayo, obviamente, va a tener que preocuparse de la estructura organizacional de acuerdo a la ley y a la Constitución de la Asamblea Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente entre el 12 y el 14 de mayo va a ser muy difícil que la Asamblea Nacional, con la actual administración, se reúna para tratar el informe del juicio político al presidente de la República. Así es que están aproblemados por todo lado, Stalin, a ver cómo salen de este entuerto en el que le tienen metido al país. Entonces, ¿qué significa? Que el presidente Guillermo Lasso dará su informe a la Nación y la Asamblea Nacional no tendrá una resolución todavía respecto a la aprobación del informe como tal. La Asamblea Nacional está enredada en la elección de sus autoridades, que le coinciden con las fechas, le coinciden Correcto. ahí, Correcto. con las fechas que la Comisión de Fiscalización tiene que entregar el informe de juicio político, si se recomienda o no se recomienda juicio político. Correcto. Con una salvedad: a la reforma política que hizo la Asamblea Nacional del Código Orgánico de la Función Legislativa, hoy es el Pleno la máxima autoridad de la Asamblea, siempre lo ha sido. Pero hoy, a diferencia de antes, si la Comisión, voy a poner el caso de forma clara para entender, si la Comisión de Fiscalización no recomienda el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional puede decidir con una votación de 70 votos que sí se trata el juicio político. Correcto. Ya ha ocurrido, ya han habido recomendaciones de no juicio político en la Comisión de Fiscalización que han ido al Pleno, y es el Pleno de la Asamblea Nacional que ha decidido que sí haya juicio político. Y eso es con 70 votos solamente. Eso es con 70 Así votos. es, solo con 70 votos. Por lo tanto, ya vemos el enredo que hay, porque podría darse el caso que la Comisión de Fiscalización no recomienda el juicio político, ¿no? Pasa al Pleno de la Asamblea, a lo cual tiene que llamar a una sesión el presidente de la Asamblea, y en esta convocatoria pues hay otro ponente, ¿no? Y el ponente dice, pues yo sí recomiendo, y vota la Asamblea y va el juicio político. Entonces, a todo esto está abocado la Asamblea y el país. Por lo tanto, pues la menor claridad respecto al juicio político viene de la propia Asamblea Nacional, porque si los ecuatorianos veríamos pruebas, fortaleza de los acusadores, ¿no? Agilidad, legalidad, bueno, estaríamos pensando quizás que se pueden conseguir los 90 votos. Pero cuando los propios acusadores del presidente de la República, de una manera pues insólita y vergonzosa, ni siquiera pueden estructurar una prueba, resulta pues que ya muchos asambleístas dicen, yo en esto no me embarco. Y entonces ya vemos que no hay los votos, y ahora están preocupados porque no hay los votos. Por esa razón es que ha salido de la propia Asamblea, ¿no? De la propia Asamblea Nacional, sale pues el pedido al presidente de la República que convoque a la muerte cruzada, cuando era antes el Ejecutivo el que iba a convocar supuestamente a la muerte cruzada, ¿no? En caso de que vería que hay los votos para su destitución. Entonces ahí está el presidente de la República, pues, amparado en la Constitución y en la ley, también para llamar a la muerte cruzada. Correcto. El fantasma de la muerte cruzada, en estas condiciones, como se va evolucionando el juicio político, pareciera ser que no va a ser necesario. No va, como dice usted, no hay los votos, y un poco eso es la posición de algunos bloques que a esta altura se dan cuenta que no pueden demostrar el tema del peculado, y no hay pues la base constitucional jurídica para que pueda realmente en lo jurídico realizar la votación del juicio para el juicio político y que se enjuicie al presidente o se lo destituya. Queda en medio de esto el fantasma de la muerte cruzada, que en esas condiciones no iría, pero todavía la amenaza de que si no se lo destituye a Guillermo Lasso, las calles se calentarán
por una convocatoria que va a realizar el señor Issa. ¿Cómo estaría el gobierno en esa perspectiva, en el control para evitar lo que ha ocurrido en otras ocasiones con estas grandes movilizaciones que han terminado en delincuencia, que han terminado en desastre, que han terminado en agresiones? ¿Cómo estará el gobierno preparado? ¿Qué calcula usted? ¿Cómo ve el estado de ánimo de un gobierno frente a una situación como esa? Fíjese, Stalin, que aquí se está cocinando algo más en el Ecuador. Porque si bien, por un lado, la Asamblea quiere tumbar al gobierno, los grupos opositores al gobierno, por otro lado, pues dicen, bueno, si nos falla en la Asamblea por segunda vez, vamos a intentar en la calle, calentando la calle. Por esa razón es que resulta que estos dirigentes sociales amenazan al gobierno y le dicen, muy bien, señor, si usted declara la muerte cruzada, nosotros nos vamos a las calles y lo tumbamos. Entonces resulta pues que ni siquiera han leído la Constitución estos caballeros, porque la Constitución de la República establece claramente la posibilidad de que el presidente de la República pueda establecer la muerte cruzada, cerrar la Asamblea y poner a disposición del pueblo ecuatoriano su cargo. Eso es legal y constitucional, como también es legal y constitucional el juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. O respetamos la Constitución y la institucionalidad, o respetamos la democracia, o no la respetamos, porque el escenario de calle nadie sabe lo que puede pasar. Entonces el objetivo, y ya no es únicamente de una protesta social, a la que se unen grupos subversivos que quieren tomar el poder, de una extrema izquierda radical, que la hemos visto y que usted perfectamente la identifica, que quemó Quito, que quemó la ciudad, que paralizó el país, que produjo pérdidas en el 19 y en el 22 de miles de millones de dólares y que nadie pues responde por ellas. Resulta pues que hoy amenaza de que si se aplica la muerte cruzada, nos vamos a las calles a incendiar el país nuevamente. Y entonces, ¿dónde queda la legalidad? ¿Dónde queda la constitucionalidad? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda el respeto a las leyes? Aquí es el país, de aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, y así no es. Y claro, al margen del gobierno hay un Estado, y están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que tienen que hacer respetar el orden público. Así es que vamos a ver qué pasa, Stalin. Yo creo que el Estado siempre está preparado para defender la seguridad interna y externa del país y de los ciudadanos. Ya han dado muestra estos días las Fuerzas Armadas de su organización y fortaleza. Empiezan pues a hacerse sentir en las calles, ¿no? A hacerse sentir en las calles como tienen que hacerse sentir para traer seguridad al pueblo ecuatoriano, y por lo tanto, esta situación es la que se tiene que mantener en un país donde se tiene que preservar la institucionalidad. Porque el otro escenario, que ya no es democrático, que ya no es constitucional, que ya no es legal, que es el incendiar la calle, ¿no? Y tomarse el poder, yo le pregunto a usted y les pregunto a los ecuatorianos, en ese escenario, ¿quién toma el control y el orden público? ¿Quién hace respetar el orden público en el Ecuador? Ok, esta situación, esta crisis no se crea por accidente, se crea por juegos de intereses alrededor de la política. Y le pregunté a usted quiénes están detrás de este proceso de desestabilización a la vida democrática del país y cuál es el objetivo fundamental. Bueno, hay grupos de extrema izquierda. Por eso es que todas estas protestas sociales han derivado en convulsión nacional, ¿no es cierto? Porque no es así nomás la protesta social que se dio y que salieron a protestar y que se amparan en la Constitución que permite la protesta social. No, no, no. Aquí ha habido violencia, aquí ha habido entrenamiento, aquí ha habido formación paramilitar de grupos subversivos que quieren tomar el poder y que hay que identificarlos perfectamente. Hay entrenamiento y le voy a dar un ejemplo del entrenamiento que hay. Han tomado a niños para la delincuencia. Niños de 16, de 14 años que se los ha visto armados con fusiles de asalto, que han disparado y han matado a los policías. Y cuando los coge la policía, porque los alcanzaron a detener, estos chicos botan las armas, el uno una ametralladora y el otro un fusil. ¿Para qué? Para que la policía no los dispare. Cuando en otras ocasiones, si alguien está armado con un fusil de asalto en la calle,
inmediatamente lo que tiene que hacer la fuerza pública es disparar, porque esas armas están prohibidas para el porte, peor para los ciudadanos. Y entonces fíjese usted si no habrá entrenamiento para que un niño pueda utilizar un fusil de asalto, matar, delinquir, ¿no? Y por otro lado, el momento que le va a coger la policía, como es menor de edad, tira el fusil para que no le disparen. Todo esto está inmerso dentro de un proceso también, no solo de delincuencia organizada, sino de subversión. Y entonces usted escucha que un dirigente social dice, es que si convocan la muerte cruzada, yo cierro los pozos petroleros. No he sabido yo pues, que en el Ecuador los pozos petroleros han tenido dueños. El dueño del petróleo en el Ecuador es el pueblo ecuatoriano. Y el otro dice, si convocan a la muerte cruzada, vamos a las calles a incendiar el país y a tumbar al gobierno. Resulta pues que en estas condiciones, esos actos de subversión abierta que se están dando en el país, también a estos dirigentes se les tiene que aplicar la ley. Pero César, esos actos de subversión, de delincuencia también en las movilizaciones, ya se han dado. Y evidentemente los actores no han sido sancionados. Fueron amnistiados por la Asamblea Nacional. Y luego de eso fueron amnistiados por la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuál es la garantía que tenemos? O los gobiernos deben dar la garantía para que estas cosas no vuelvan a repetirse. Porque el primero que tiene que hacer respetar la ley y la Constitución es la Asamblea. Y debería dar el buen ejemplo de respetar la ley. Pero la Asamblea pues ha perdido toda credibilidad, ¿no? Y evidentemente no tiene la autoridad ética en lo político para hacerse respetar o hacer respetar la Constitución, que son los primeros que la violan. Totalmente de acuerdo. En esas condiciones lo dije cuando me fui de la Asamblea y lo reitero el día de hoy. Una asamblea que no gobierna, una asamblea que no hace leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano, una asamblea que no entendió lo que está pasando en el país, especialmente en materia de seguridad y delincuencia, una asamblea que hasta el día de hoy saca una ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la lucha en las calles contra la delincuencia. Una asamblea que está de espaldas al pueblo ecuatoriano es una asamblea que mejor se cierre. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, que se cierre la asamblea, porque la asamblea no suma, resta. Los mecanismos de cómo se sanciona la condena social para una asamblea. Usted dice que siempre hay la oportunidad que la sociedad civil mande a la casa o desconozca la asamblea. Estos mecanismos están puestos en el orden constitucional como herramienta de auditoría social frente a las autoridades. Son difíciles llevarlos a la práctica porque se encuentran en el proceso con un sinnúmero de obstáculos que no dejan concretar la iniciativa de la sociedad civil para desconocer a una u otra entidad como tal. Estar en el país tiene que ir a una nueva, a la realización y a la consecución de una nueva constitución. El problema del Ecuador es la constitución actual. La constitución actual es una constitución totalmente reglamentaria de casi 500 artículos, llena de derechos. Entonces, en un artículo le dan, en el otro artículo le quitan, llena de contradicciones, y en el tercer artículo no le dan lugar a la interpretación. Una constitución que nos ha llevado a la desinstitucionalización que vivimos el día de hoy. El Ecuador tiene que al menos hacer una profunda reforma a la Constitución para buscar la gobernabilidad. ¿Quién es el que tiene que hacer la reforma parcial a la Constitución? La Asamblea. ¿Cree usted que esta Asamblea que tenemos va a hacer al menos una reforma parcial a la Constitución? No. Los mecanismos de veeduría ciudadana, ¿no?, para mandar a la casa a los asambleístas son casi imposibles de cumplir, porque usted tiene que recoger las firmas para revocatoria de mandato de los 137, uno por uno, en cada provincia, en cada ciudad, y luego llevar todo un proceso de juicio para que le califiquen a ver si es que se lo puede revocar el mandato. Es prácticamente imposible poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le queda al pueblo ecuatoriano? Si esto continúa, levantarse, ¿no es cierto? Levantarse pacíficamente, ¿no?, con una multitudinaria manifestación en la capital de los ecuatorianos, de millones de personas que se van a las calles y entonces piden pues a los señores que se vayan a su casa y que se llame a una asamblea constituyente
¿no? Y que se haga una nueva constitución porque el Ecuador no tiene salida. Fíjese usted, antes de irme de la Asamblea, dejé presentar una reforma al Código de la Democracia. Entre otras cosas, pedía elecciones en segunda vuelta. Sí. Bueno, el proyecto ya salió el informe para primer debate. ¿Sabe qué hicieron? Cercenar el proyecto. Quitaron pues las elecciones en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque no les interesa cambiar a los partidos ni a las organizaciones políticas. No les interesa una reforma, ¿no? Poner orden en este desorden. Hemos visto en las últimas elecciones seccionales 279 organizaciones políticas participando y 72,000 candidatos. ¿Cuándo vamos a terminar con este desorden? Cuando se haga una reforma al Código de la Democracia, cuando los partidos políticos nacionales trabajen en el ámbito nacional y los locales en el ámbito local. Hay que poner orden. No puede seguir el Ecuador en este desorden, tal. A ver, cuando en nuestro país estamos en la antesala de organizar un gobierno vía elecciones, pareciera ser que estamos preocupados en adecuarle un traje a la medida al gobernante y nos olvidamos de que debemos regular el poder para evitar los abusos. Hoy tenemos una constitución garantista que ha ido al extremo del presidencialismo. La hemos condenado y criticado porque esa constitución concentra poder y le permite al gobernante meterle la mano a las otras funciones del Estado. Y esa es lo que esta constitución es lo que tenemos, que ha generado una prosperidad en el desacato de la ley y en la falta de respeto a la autoridad. Aquí nadie respeta la ley, nadie respeta la autoridad, aquí se hace lo que le da la gana y se beneficia justamente a los infractores y no se garantiza a aquellos que han sido afectados por este tipo de actos de personas que cometen actos delincuenciales. Pero yo no sé, y le digo sinceramente, César, si es que una reforma en el orden constitucional resuelve la crisis estructural que hay. Porque lamentablemente, cada vez que hay reforma, no, esas reformas tienen espacio de discrecionalidades que terminan en corrupción y luego en impunidad. Bueno, yo no sé si es un problema de conducta del sujeto político o es un problema de estructura de la organización del Estado. Es complejo, sin duda el tema es muy complejo, Stalin, muy complejo, no es fácil, no hay una varita mágica para decir esto es, pero si nosotros los ecuatorianos no construimos democracia y no construimos reformas, porque las constituciones no pueden ser fijas para siempre, las constituciones tienen problemas y tienen que ser reformadas y mejoradas. Entonces, sigamos con el tema de la gobernabilidad. Todos sabemos, y lo he venido planteando desde hace mucho tiempo, la necesidad de ir a una reforma política para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que la Asamblea se reduzca en tamaño, para que haya una Cámara alta, para tener bicameralidad, para poder tener un control político cruzado en la Asamblea Nacional, ¿no? Que es necesario para no sacar tantas leyes tan malas que salen el día de hoy. Y por otro lado, para que toda la nominación y designación de los entes de control tenga ese control político cruzado, es decir, las ternas que vienen del Ejecutivo y que han pasado los procesos de selección, la Cámara Baja las nomina y la Cámara Alta las designa o las rechaza para que se busquen otros. Eso es control político cruzado. Pero esto no hay. Este es un sueño, esto es una quimera. Y le contaba pues que dejé haciendo la reforma, planteando una reforma a lo que tenemos, a lo que está vigente, que era hacer elecciones legislativas en la segunda vuelta para que el gobierno tenga mayorías y para que también haya oposición fuerte para poder tener ese balance en la política de los debidos pesos y contrapesos. No les interesa. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que les interesa? Eso. Les interesa la fragmentación y seguir manteniendo secuestrado la Asamblea al Ejecutivo. Eso es lo que les interesa. Y entonces, como usted dice, se les acaba el negocio. No, pero en estas condiciones el Ecuador no puede continuar porque el Ecuador no está construyendo democracia.
Y entonces una reformita, una chiquita como esta que estamos mencionando, ni siquiera esta se puede hacer. Y le voy a decir otra, agárrese el asiento. ¿Qué pasa cuando la economía no crece? Y hay decrecimiento económico como ocurrió en la pandemia. ¿Cómo cumple la norma constitucional que establece que todos los años tiene que subir el presupuesto hasta llegar al 4% para educación y salud? ¿Cómo hace cumplir la norma constitucional si hay decrecimiento económico? Imposible de cumplir, pues, ¿no es cierto? Entonces, no nos damos cuenta de estos huecos, de estos vacíos, de estas barbaridades que tiene la Constitución, de estas graves contradicciones, como le decía yo al inicio de esta entrevista, Stanley. Entonces, ¿cómo arreglamos el país? Cruzados de brazos, como estamos el día de hoy, los ciudadanos secuestrados en una camisa de fuerza, sin poder hacer nada, viendo todo lo que ocurre en el país, y donde se sigue esperando que la clase política tenga la iniciativa para llevar adelante los cambios que no llegan nunca porque no les interesa hacer los cambios. Entonces, en estas condiciones, no nos queda más que a la sociedad civil de organizar y pedir, pues, y levantarnos, ¿no? No para tomar el poder, no para tumbar al gobierno, y levantarnos para que haya racionalidad en el Ecuador y haya compromiso y se puedan llevar adelante estas reformas o hacer una nueva constitución que permita la gobernabilidad y no hacer una constitución como la última que se hizo en Montecristi, que fue un traje a la medida del gobierno de turno, y ya vemos el problema que tenemos el día de hoy con ese traje a la medida que no funciona, porque el problema que tenemos hoy en el Ecuador es que el traje a la medida que se hizo en Montecristi no funciona, y el Ecuador para salir adelante necesita un nuevo contrato social, una nueva constitución que permita el desarrollo y la gobernabilidad del país. Le funcionó para el gobernante de la década ganada para uno o perdida para el otro. No funciona para los otros, no funciona para la estructura de la organización de un Estado, de los valores de la democracia. Para eso no funciona. Y yo me quedo con la última expresión en su análisis, César. Creo que la sociedad civil debe hacer una cruzada por los valores de la democracia, de la institucionalidad, del sistema no constitucional. Puede ser una convocatoria, como usted lo plantea, a una asamblea constituyente. Si no lo hace la asamblea, que no lo hace en reforma, no lo hace el presidente de la República a través de una consulta, lo debe entonces impulsar la sociedad civil. Siempre hay la herramienta y el espacio para que se pueda estructurar de una mejor manera, respetuosamente a los valores de la democracia y la institucionalidad de un Estado de Derecho. Siempre hay esa posibilidad. Bueno, entonces ahora hay que generar una cruzada por la vida democrática, por ese nuevo contrato social que es lo que te establece la Constitución. Y en ese sentido, César, le digo a los ciudadanos y le digo a quienes están en sintonía de este programa que usted ha puesto a consideración este pensamiento y esa opción que hay que pensar. Y hay que pensarla y llevarla a la práctica, involucrándose como actores y protagonistas de estos cambios que demanda la sociedad. César, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Stalin. Un gran abrazo. Un placer. Felicidades. Los invitamos a ustedes para el día de mañana con más invitados y análisis de noticias. Felicidades. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos,